Bueno, avanzamos hacia el final del programa, como decía, pero antes, por supuesto, Gonzalo Rodríguez faltaba por deixar a súa opinión sobre o que ten que ver esa relación entre a Marea e o Partido Socialista ou PSD Cambio Dito. Pois mira, con carácter xeral, a mí o que me gustou das palabras de Xulio Ferreiro é a capacidade de aprender. Eu creo que os políticos teñen que ter capacidade de recoñecer os erros e aprender, porque senón perseveramos nos erros. Entón, cando a Marea chegou ao goberno, chegou con xente que non tiña experiencia política, con xente que estimábamos que tiña unha mirada máis limpa e que podía ser bo que un determinado período da nosa democracia, xente nova que non tuvera todas esas mochilas que tiñan chegar aí. E iso significaba que non tiñan determinado coñecemento, experiencia, capacidades. En este momento que se empeza a observar, e ese recoñecemento que fai Xulio Ferreiro tamén o fai outra xente en Podemos e en outros lugares, de que son limitantes para un exercicio de actividade política que é moi exixente. Entón, hai un proceso de aprendizaxe e isto nos indica que estas cousas veñen para quedarse. E o segundo, que era o tono en o que el me falaba, me parecía que era un tono no que se mantiña esa mirada limpia, no que recoñecía asombrado esa dureza que ten a política. Entón, a mí me dá esperanza que a esa xente que faga eses recoñecementos e que sexa capaz de seguir. Sabes o que pasa? Sí, bueno, remata. Son unha cousa cambiando de tema e nas relacións que teñen entre a Marea e o PSOE, esa relación será conflictiva na medida en que primen a loita por espacio político ou o traballo por interés xeral, pero aquí hai unha condición e é que o espacio político do PSOE é cada vez máis pequeno e só o ilustro con unha idea, e é que socialdemocracia ten dous términos, un é social e outro democracia, e a parte da democracia dinamitaron completamente estos días. O Partido Socialista Obrero Español, tamén un día podemos hacer análisis de texto de qué significa cada unha desas letras. Bueno, decía que hoy, mientras hablábamos de política y de este tipo de asuntos, hubo incidentes, seguro que los han seguido, en ese centro de internamiento de inmigrantes ubicado en Madrid, concretamente en el barrio de Aluche. Hay varios de estos centros por todo el territorio español. En Galicia, en concreto, no hay ninguno, pero estas cosas suceden. Vamos a ver en qué consistieron esos incidentes y quédese con el final de la crónica, porque yo creo que da alguna clave interesante. Yo estoy aquí esperando a que me traigan una... 11 de la noche, salta la noticia. 8 internos suben a la azotea del CIE de Aluche. Los periodistas llegamos casi al mismo tiempo que las fuerzas de seguridad. Llueve a cántaros, pero a ellos no les importa, quieren hacerse oír. Los siguientes en llegar, los representantes del Ayuntamiento de Madrid. Esperemos que esto se resuelva de una manera pacífica, porque ese es el único objetivo que tenemos. Y la noche transcurre de forma pacífica. Ahora sacan pancartas. Son las 3 de la madrugada y la revuelta comienza a decaer. Se hace de día y nos encontramos a una trabajadora del centro y le preguntamos si se quejan del trato dentro. La limpieza, la comida, el trato, todo muy bueno. Son las 9 y cesa la lluvia. Ya sabemos que son 39 los internos amotinados. Ahora salen todos a la azotea y gritan más alto. En ese momento los policías aparecen arriba. Nos dicen que ya se ha acabado. Cortan la calle porque llega el director general de la policía para explicarnos qué ha pasado. Han bajado por propia voluntad, tras un proceso de negociación y de diálogo con ellos para que depusieran esa actitud. Todo pacífico. Han desayunado y no hay ningún herido, pero no nos cuentan qué es lo que piden. No tenían reivindicaciones muy específicas. De repente un grupo de jóvenes alienta a los internos desde la calle y vuelve la protesta desde las habitaciones. Es entonces cuando caemos en la cuenta. Llevamos 12 horas aquí escuchando qué es lo que reivindican. Simplemente es... Bueno, yo viendo este vídeo pensaba que lo que se transmite es que es gente que está recluida en un penal, en una cárcel. Es la sensación que se transmite, ¿no? Que es gente que ha pasado por un proceso judicial y que finalmente, como consecuencia de ese proceso judicial, ha sido recluida en una prisión. Esta es la idea que se transmite, el tipo de instalaciones en los que están y esa palabra final de libertad que es la que reclamaba la responsable, la autora de la crónica. Vamos a hacer una cosa, Uxía Rodríguez, buenas noches, que es repasar un poco cuántos CIEs de esta naturaleza hay en España, cómo se
saben, centros muy cuestionados por una parte del arco parlamentario, pero también por muchas ONGs y activistas que reclaman una solución diferente a la integración de todas las personas que cruzan la frontera de la Unión Europea para tratar de tener una vida mejor. Cuéntanos. Efectivamente, vamos a hablar de esos centros de internamiento de extranjeros que lo cierto es que llevan ya mucho tiempo en el ojo del huracán. Son muchas las denuncias y las historias oscuras, podríamos decir, que los rodean. Según la definición que hemos encontrado en la ley, son establecimientos públicos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior, para la detención y custodia de extranjeros sometidos, dice la ley, a expediente de expulsión del territorio nacional. Lo cierto es que en los CIE conviven extranjeros detenidos solo por estar sin papeles con los arrestados por haber cometido algún tipo de delito. Allí pueden estar un máximo de 60 días. La estancia media actualmente está en 24, según Interior, aunque según diversas organizaciones sociales esa media de estancia es todavía mucho mayor. ¿Cuántos centros de este tipo hay en nuestro país? Pues en este momento tenemos 7, aunque llegó a haber más del doble en España, en Madrid, en Barcelona, Valencia, Algeciras, Murcia, Las Palmas y en Fuerteventura. No hay ninguno, como decíamos, en Galicia. En estos momentos hay plazas para casi 1.500 personas, 1.300 para hombres y el resto para mujeres en esos 7 CIEs. Pero lo cierto es que por ellos pasaron en 2015 casi 7.000 extranjeros. En los 6 primeros meses de este mismo año van ya más de 3.300. Como ven, eso sí, el número de ingresados ha ido bajando en los últimos años. Uno de los datos más llamativos tiene que ver con cuántos son expulsados de nuestro país tras su estancia en uno de esos centros. El año pasado, 4 de cada 10, es decir, el 59% quedó en libertad después de su estancia en uno de estos centros. Pero como decíamos, las denuncias de las condiciones en que se vive dentro de esas paredes son muchas, aunque los datos oficiales son demasiado pocos. Vamos a coger como referencia ese CIE de Aluche, que hoy vuelve a ser noticia, y la información elaborada el año pasado por 4 universidades españolas. Según este informe, en este centro es conocido como el Guantánamo español. Hablan de un funcionamiento casi igual al de una cárcel: privación de libertad, estructura modular de las instalaciones, celdas cerradas y férreos controles de vigilancia. Este centro de Aluche tiene capacidad para 280 personas, con plazas para 40 mujeres, y se ubica en lo que se fue el hospital de la antigua cárcel de Carabanchel. Habitaciones en forma de celda dispuestas a ambos lados de los pasillos. Podemos leer en este informe espacios separados por rejas, ventanas ocultas tras planchas metálicas que apenas permiten el paso de la luz y reducidos patios internos con fuerte vigilancia policial. En ese informe se describen esas habitaciones de entre 20 y 30 metros cuadrados con literas para entre 6 y 8 personas, aunque a veces dicen hay más. Tras varias denuncias, en 2013 se instaló un lavabo y un inodoro en cada una de estas habitaciones. También hay salas de aislamiento. En el momento del ingreso, a cada una de las personas se le da una colchoneta, sábanas y un pequeño kit de aseo. Una de las denuncias más reiteradas es que no se separa a los internos en función de la falta cometida. Además, se les identifica, esta es otra de las grandes denuncias, con un número de expediente que utilizan durante toda su estancia y no por su nombre, que parece que no vuelve a ser utilizado hasta que salen. En las visitas, además, no hay contacto físico, se comunican con un teléfono y separados con una mampara. Así describen la vida dentro de uno de estos centros de internamiento. Bueno, uno de estos centros, hoy es noticia el de Aluche, por esas reivindicaciones que el director de la policía no acababa de saber a qué se referían, pero que tenían que ver con las condiciones en las que están recluidas personas que, como digo, no han cometido ningún delito ni han sido sometidas a ningún proceso judicial. Están en España sin papeles, pero, insisto, no han pasado por ningún juzgado. Carlos, yo os pido casi una sensación en relación con la gestión que estamos haciendo de esta realidad. Hai xente a que ten sempre na boca a Constitución, o Estado de Dereito. Eu lembro que o artigo 25 da Constitución proíbe aplicar penas privativas de liberdade a ninguén que non fose condenado senón en virtude dunha resolución judicial. Aquí hai persoas que non foron obxecto de ningún tipo de resolución judicial, nin sentencia, nin auto, por tanto, nin definitiva, nin cautelar, privadas de liberdade en función dunha lei que sei que din que é constitucional. Eu entendo que non é
constitucional e non é acorda demais o dereito internacional, pero bueno, este é a estabilidade e o Estado de Dereito do que falan algúns. Ahí hay dos tipos de situaciones, las de los sin papeles que los han cogido y los tienen retenidos ahí a la espera de ver qué es lo que hacen con ellos, y luego delincuentes, es decir, gente que ha delinquido y que se sustituye su pena en España por la expulsión del territorio nacional, cosa que está prevista en la ley, ¿no? Con lo cual efectivamente se están mezclando pues, personas a priori totalmente inocentes con otras culpables de delitos, ¿no? Con lo cual es una situación que puede ser explosiva. Luego está la cuestión de las condiciones, ¿no? de esos centros. Hombre, evidentemente es un centro de internamiento, no es un hotel, ¿no? Y desde el punto de hora en que está en parte diseñado para acoger temporalmente a delincuentes, claro, pues es una especie de prisión. A todos los efectos casi es una prisión, ¿no? Pero bueno, por tanto esa situación pues merece una revisión que al final es la revisión de todo el sistema de acogida de los inmigrantes y tal, no se puede desligar de eso. Me llama mucho la atención, no puedo dejar de mencionarlo, no de esta información, sino de lo que he sabido de este tema, que inmediatamente Pablo Iglesias se ofreció a mediar, ¿no? Luego no se supo más, pero él dijo que estaba dispuesto a mediar y que si era necesario, él por España se sacrifica. Bueno, no dijo esto, pero básicamente él se sacrifica si hace falta y media, porque además considera que su presencia ya es necesaria, porque si no se puede producir una especie de revuelta, ¿no? Hombre, de verdad, es una cosa excesiva, ¿no? Que este señor se ofrezca para mediar en esto. Recuerda aquella canción de un grupo indie español que se llama Hay un hombre que lo hace todo en España, ¿no? Bueno, este parece Pablo Iglesias, parece que aspira a eso, a hacerlo todo en España, ¿no? José Luis. Como si el conflicto fuese con la policía, ¿verdad? Porque el conflicto no es con la policía y por tanto tiene muy claro la policía cuando llega el concejal de Madrid y le dice, hombre, no, de esto sabemos nosotros y no usted, ¿verdad? Y tal. A ver, primero, yo en todas las informaciones, cuando hay estadística oficial, me creo la estadística oficial y por tanto la estancia media en este momento son 24 días. Segundo, los centros están bajando de número y el número de internamientos está bajando mucho más todavía que los como consecuencia de aceptar que el modelo tenía problemas. Tercero, los de Melilla quieren entrar en el CIE. Lo primero que hacen, tan pronto saltan la valla, es irse corriendo al CIE y meterse allí. ¿Por qué? Porque el CIE es la seguridad de que se les está tramitando, se les está haciendo una investigación y de ella pueden salir hacia sus países de origen o pueden quedarse. Sí. Y por lo que dice la estadística oficial también, me parece recordar que dice que de cada 10, 6 se quedan o 7 se quedan y 3 se van, ¿no? Y por tanto, no estamos hablando de una represión carcelaria sobre el sistema. El final es una cosa muy sencilla y es que el CIE es la diferencia entre que cada uno venga y se arregle y entre por donde le da la gana y se quede como quiera, o un cierto ordenamiento del sistema. Es cierto que los ordenamientos se pueden mejorar y se pueden tal, pero si hay ordenamiento tiene que haber un momento en que hay una investigación sobre la posición de cada una de las personas y hay que resolverla antes. Y el tema más complicado, y ya termino, que es el de cómo se mezclan los delincuentes, es que de hecho, cuando están allí para ser expulsados por delincuentes, no se les puede tratar como delincuentes porque, por decirlo de alguna manera, deja de serlo. Si no, se haría una transferencia de ellos a las cárceles de su país. Y no se hace eso, sino que simplemente se les exime de la culpa, se le da la culpa por cumplida a cambio de la expulsión. Y por tanto no queda otro remedio que juntarlos. Casi una frase porque me están diciendo que tenemos que avanzar y cerrar. Moi breve, eu creo que o modelo ten problemas e por eso están cerrando, efectivamente, e que hai outras formas de internar, e hai outros modelos europeos para internar, ¿no? Sí, el RIF. E sobre todo, pero sobre todo hai unha cousa que me chama a atención. Por que lle chaman a Luche e non Carabanchel? Porque se é o hospital da bella cárcel de Carabanchel, parece evidente que é carcelario. E se é un lugar de detención e custodia, é de detención e custodia, non é de internamento. Entón, nin é de internamento, nin é a Luche. Gonzalo? Eu que me estaba preguntando que hai que facer en este país para estar en prisión 24 días. Que hai que facer? Porque os de Caixa Galicia, todos estos que foron condenados en Caixa Galicia, ningún deses entrou en prisión e os seus delitos eran bastante graves. E esta xente ten unha pena de privación de liberdade de 24 días, en unhas condicións que me parecen inhumanas, en unhas condicións en que se lle negue incluso o dereito á luz do sol. Teñen as ventanas tapiadas, por qué? Porque teñen para ocultar o qué?
para ocultar as nosas vergonzas ali, para ocultar como lle roubamos a dignidade, para ocultar un proceso no que o que facemos en realidade é criminalizar al negro, criminalizar al moro e criminalizar a calquera que ven para aquí e sinalalos como culpables de non sei que males. Bueno, tenemos que marcharnos, esto da para muchísimo, pero como siempre, los últimos minutos para tratar de arrancarles una sonrisa. Lois Balado, aguanten por favor hasta el final, porque como siempre, al final viene lo mejor. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Ulstead Building. Off the record. Oiga, no está todo así como muy parado. Ya lo del PSOE se hace un poco aburrido. El rollo en Madrid y el rollo en Galicia, con todo el mundo sospechando de todo el mundo, en plan tan, ta, tan, tan, y mirando de reojo a ver quién da la siguiente puñalada. Bueno, entre eso y que Mariano Rajoy, nuestra musa total del humor político, desde que dijo aquello de... No nos engañemos, con quien realmente se suma es con alguna suerte de colaboración por parte del Partido Socialista. Y se quedó mirando por la ventanita de Génova cómo se destruía todo el mundo, excepto, claro, él, que él es indestructible, anda el hombre desaparecido. Menos mal que hay un sitio donde la chicha nunca se acaba, donde se reúnen a diario las personas que ha citado usted y compañía. Porque aunque a priori pueda parecer, viendo a este señor, por ejemplo, que este social event es un poco rollo... El impuesto sobre las plusvalías que se pagaría en Inglaterra por la venta de una sociedad sería el 20% en relación... o sea, a mediados de 2000, BTC Downtown Consulting, perdón. Que se encontraba en Antillas Holandesas. Solamente... Venga, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es... Sí, venga, amigo, dale vida, que eres el alma de la party, vamos. Pero si se observa bien, en realidad, esto es lo más de lo más. Aquí, y no en ningún otro lugar, se están cociendo las nuevas celebrities que llenarán los platos en los próximos años. Para empezar a demostrar esta teoría, aquí que sepan que nada más llegar uno ya está rodeado de paparachis. Y toda celebrity que se precie de vez en cuando insulta a algún paparazzi o algún fan o lo que sea. Que si tú llegas a algún lado y no sueltas un buen gilipuertas, pues vas a ser un loser siempre. Porque mientras otros andan por ahí procediendo a la lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Quienes aman la verdad deben aprender a tener paciencia y a confiar en los efectos clarificadores del tiempo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vaya homilía. Aquí se está produciendo un contenido televisivo de primera calidad. Contención. Déjame terminar que no termino. Sí. ¿Usted se cree...? Con toques de humor. Rafael, la empresa se le ha preguntado... ¿Me permite, por favor, que quiero dejar claro algo? ¿Se le ha pasado a usted preguntarme? Dígame. Hombre, no, pero si le pregunta a él... Es que quiero aclarar... Claro, pero vamos a ver... Discúlpeme. Y sobre todo con morbo, mucho morbo que proporcionan las historias trágicas. Cuando declaré, después de un montón de días, en unas catacumbas que me pusieron, sin comer, sin beber, sin saber si es de día o de noche, sin ducharme. Pero el caso es, ¿a qué andan los de Telecinco sabiendo que aquí hay material de primerísima? Es que lo gracioso es que tú das una imagen de que no sales, que no te relacionas, pero te puedo asegurar que desde que has entrado en Gran Hermano VIP, yo nunca he recibido... ¿A ti te gusta el sexo? Y no voy a comentar mi situación. ¿Por qué no dices el nombre? Vamos, lo llegan a hacer con alguien mío. No, digo, nombre, apellido. Como está insistiendo, pues lo voy a tener que decir. Con Paco Cascos coincidió y pasó una cosa, lo voy a explicar aquí. Coincido con Paco Cascos en Turquía. ¿Después qué hacéis? Y me miraba, me sonreía y hago tal. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Ulstead Building. Off the record. Un genio, Lois Balado, seguro que está de acuerdo conmigo. Muchísimas gracias, señores, por acompañarnos esta noche. Regresamos mañana a partir de las 10. Sean felices.